vamos a ver en todos los casos en los que nuestro Señor Jesucristo actuó, en la que los apóstoles ministraron la palabra. Hoy, por haberle hecho caso al mundo, por haber dejado de predicar en el poder del Espíritu Santo, con esa demostración del Espíritu y de poder, y por empezar a echar mano de las doctas o documentadas palabras de humana sabiduría, lo único que hemos logrado es enredarnos la existencia. Y entonces alguien empieza a proceder mal, a proceder en una forma pecaminosa, y dice, no, lo más seguro es que esto se debe a una maldición generacional. Y entonces ahora sí, al estilo de los psicólogos, de la psicología, le hacen hasta una hipnosis para hacerle una regresión y ver hasta dónde pueden hallarle algún, rastro de ello, y luego le dicen que tiene que renunciar por sus padres y sus abuelos y sus bisabuelos y sus tatarabuelos y hasta la 10ª generación. Tiene que romper con esas. Y empiezan a inventar todas estas cosas. Claro, tienen a la gente bien entretenida, ¿no? Que ya ni siquiera van a ver el episodio 3 de la Guerra de las Galaxias, porque están muy entretenidos acá con su propia guerra, y entonces hasta hacen guerra espiritual, ¿no? Y creo que ven demonios peores que los que aparecen en la imaginación de Steven Spielberg o de George Lucas. Y entonces, todo esto que el hombre ha ido inventando e incorporando, según esto, a la vida cristiana, nosotros no lo encontramos en la palabra de Dios, ¿no? Si así hubiera sido, como esto que escuchábamos de Carlos, que le dijo este hombre, si así hubiera sido, ¿a quiénes hubieran sido los primeros que hubieran liberado nuestro Señor Jesucristo? A los apóstoles. A los apóstoles. ¿Por qué? Porque se supone que son los de casa, los que estaban ahí. Importantes es que nunca Jesús explicó el pecado de Israel en base al calor, a la falta de habitación, o que no hubieran podido mudarse de ropa, en fin, a todas las cosas que nosotros le damos ese lugar. Por eso, aún hablando de la educación de los niños, ustedes saben que los papás trabajan para una compañía extranjera, ¿no?, que se dedica a hacer palanquetas. Conocen a la empresa Maffer, ¿verdad? Han oído de ella, por lo menos. ¿Saben cuál es el lema de Maffer? ¿No lo conocen? Dicen que para ser Maffer hay que ser muy cacahuate, muy alcahuete. Bueno. Y entonces, por eso, yo puedo decirles, el niño empieza a portarse mal, a hacer su berrinche, y ¿qué dicen los papás inmediatamente? Ay, es que tiene hambre, es que tiene frío, es que tiene calor, es que tiene sueño, ¿no? Yo les puedo decir que todo eso se cura con una buena nalgada. Porque alguien diría, no, pero es su derecho del niño, no, pues lo trae chueco y hay que enderezarlo. Y puedo decirles que si nosotros toleramos a los niños empezar a hacer berrinches y disculpamos esas malas acciones pretendiendo que se derivan de algo real, los estamos echando a perder. Porque el niño puede tener hambre y puede aguantarse, puede tener frío y puede aguantarse, puede tener sed y puede aguantarse, y puede decir, sí llora, ya lo oímos, pero creo que ustedes ya han tenido la experiencia de reconocer cuando cambia el tono, ¿no? Porque puede llorar y quejarse de que está sintiéndose mal, porque está mojado, cosas así, porque está cansado.
Pero ya llega un momento en que se vuelve berrinche. Y los papás, en vez de quitarle el berrinche, lo disculpan. Y luego, claro, el niñito crece. Y las disculpas de los papás siguen. Y llega la adolescencia y el berrinchudo niño sigue contestándole mal al papá y exigiendo esto y lo otro. Y los papás dicen, es que está en la edad, ¿no? Y después el angelito sigue creciendo, ¿no? Y se casa y le hace berrinches a la esposa o al esposo. Y es que es el medio, ¿no? Y ya cuando son viejitos y hacen berrinches y son groseros, es que ya el pobrecito está de salida, ¿no? Y toda la vida tuvo disculpas para portarse mal. Realmente no hay por qué. Si nosotros le hacemos caso al Señor y corregimos a tiempo, como Él lo hace con nosotros, porque si ustedes observan el trato de Dios con nosotros, no nos da oportunidad de andar de berrinchudos, sino que Él interviene y el castigo siempre trae un fruto apacible de justicia. Entonces vamos a poder ser buenos padres y vamos a darnos cuenta que no tenemos por qué tener hijos rezongones, berrinchudos, chillones, desobedientes, rebeldes, gritones, etcétera. Sí, Quería comentar que por todo esto que escucho, creo que toda esta maldad del hombre todo gira en torno a la ingratitud del hombre para con Dios. Ah, sí, claro. Porque yo lo he podido ver en mi vida personal y es que a veces se nos olvida y pensamos que somos dignos, que merecemos y que tiene obligación, y eso es lo que le transmitimos a nuestros hijos, y por eso es la causa, porque esa es la visitación de la maldad. No es lo que las dicen, maldiciones generacionales, no, es la transmisión de mi maldad, y eso es lo que se están ellos aprendiendo más bien de mí, la ingratitud, el querer ser igual que yo, porque como yo soy merecedor, él también se cree merecedor. Y entonces alguna vez les decía yo aquí en la congregación, les decía a los hermanos, si somos ingratos y no reconocemos lo que Dios ha hecho en nuestra vida, no somos agradecidos, un día nos vamos a olvidar de Dios mismo. Claro. Y eso, y cada vez que nos vamos olvidando de lo que Dios ha hecho en nuestra vida, nos vamos apartando más y más y más, hasta estar separados totalmente de nuestro Dios. Y por eso es muy triste esta situación en el hombre. Así es, hermanos. Cada vez que yo escucho la palabra la confronto con mi vida. Sí. Y miren, estoy haciendo mención de esto porque es parte de esas doctrinas falsas con que la iglesia está siendo fascinada, porque de repente llegan algunos, tengo muy presente a un pastor que se fue a un curso a Costa Rica de psicología pastoral. Entonces vino y dijo, es que ahora sí ya voy a saber cómo ayudar a las parejas de la iglesia. Y le dije, ¿a qué? Porque ahora sí ya comprendo a qué se debe las malas respuestas, el mal comportamiento, la falta de entendimiento entre el hombre y la mujer. Le dije así, ¿a qué se debe? Es que mira, hay una serie de factores. ¿Qué factores ni qué factor? Es el pecado, y de eso hay que arrepentirse. Y miren, les voy a poner un ejemplo de esto que estaba yo comentando. Nosotros hasta hemos, ¿qué puedo decir?, presionado para que se acepte como normal. Y entonces llega el papá del trabajo, y pobres papaces, ¿verdad? Porque las mamaces, digo, y los pongo en esos términos porque así actuamos, ¿no? Fuera de lugar y de contexto. Entonces llega el papá que viene agotado del trabajo
Y la mamá, pues como se estuvo rascando el ombligo todo el día, él puede llegar y sentarse ahí y esperar. Y entonces ya la mamá le tiene que decir a los niños, no hagan ruido, porque su papá viene muy cansado, ¿no? Y si los niños de repente se les ocurre comportarse como niños, porque de veras los niños, no sé, que les falta conciencia y actúan como niños. Y entonces hacen ruido y el papá en ese momento se enardece y grita y no hagan escándalo y que no ven que estoy cansado. Bueno. Y en eso llega alguien que para el papá es un personaje, alguien importante. Y entonces ya cuando la esposa va y le dice, es que vino el señor fulano. ¡Ay! El señor fulano, ¿no? Así. ¿Cómo está? Pase usted, siéntese, permítame, ahorita le traigo algo, ¿verdad? Yo ni sé, caray, ¿qué tendrá este señor fulano? Que hasta le renovaron las fuerzas al marido y hasta atento. Lo que no hace con la esposa ni con los hijos, sí lo hace con el fulano, ¿no? Así que no es cierto. Lo que pasa es que le damos lugar a la carne y no caminamos en el espíritu. Pero según nosotros tenemos nuestra gran justificación para actuar así y no sentirnos culpables. Puedo decirles por eso, porque lo he vivido, lo sé, que podemos soportar más de lo que nosotros hemos querido reconocer. Y en el Señor, mucho más. Porque Él da nuevas fuerzas al cansado. Él nos ha hecho experimentar su paz y su gozo. Podemos vivir una vida en el Espíritu que de veras se vuelve una maravilla. Y lo vemos en Jesús. Y podemos verlo en nosotros. Pero de repente, como llegan estos psicólogos cristianos y nos empiezan a convencer de que sí, pues es normal, tu comportamiento se debe a esto, se debe a aquello y lo demás allá, tú no eres culpable, ¿no? Y luego aparecen todavía unos más iluminados todavía y dicen, no, lo que te pasa ni siquiera es el medio ambiente, no, es un demonio. Y lo que necesitas es ser liberado. Y claro, tenemos ahorita una oferta en la clínica de liberación, ¿no? Al 2x1, te sacamos 2 demonios por el precio de 1. Y ahí van los ingenuos, porque realmente es mucha ingenuidad de parte de los que han estado aceptando estas doctrinas. Y dicen, sí, porque yo no era así. De repente yo creo que el que venía junto a mí en el microbús me aventó su demonio y ahora, mira nada más qué mal carácter traigo. ¿Cómo va a ser? ¿Dónde encontramos eso en la palabra? Jamás, ¿no? Y ya inventaron una lista de 380 y tantos demonios de esto y de aquello y de lo demás allá, y hay uno pero súper especial. Hay un demonio de incredulidad en los demonios. Digo, y eso me lo aplicaron cuando dije, no, mentiras y pamplinas y eso no es cierto. Dice, tú debes tener el demonio de incredulidad en los demonios. Y yo les digo, ¿por qué? ¿Pueden ustedes asegurar esto? Y Jesús no lo practicó. ¿Por qué tampoco los apóstoles lo practicaron? Y entonces ahora ustedes de repente, según esto, están descubriendo. Entonces por eso la iglesia se vino abajo, ¿no? Y no permaneció, porque con tanto demonio, pues sí, seguramente se les olvidó algo a los apóstoles, ¿no? Son mentiras, eso es falso. No que no haya demonios, pero un creyente no puede ser endemoniado ni oprimido por el diablo, porque cuando ya empezamos a hacerle resistencia a algunos, empezaron a cambiar. Bueno, no, poseído, no, pero sí oprimido, tampoco. No es cierto, hermanos, no es verdad eso.
Por eso no lo encontramos en la experiencia de ninguno de los hombres de Dios. Lo que encontramos es la realidad de nuestra carne, que es débil, que busca lo suyo y que su deseo siempre es enemistad contra Dios. Así que si le hacemos caso a la carne, no le hacemos caso a Dios. No nos interesa caminar en el Espíritu. Pero cuando nosotros le creemos a Dios, vamos a descubrir que es posible hacer morir la carne en sus deseos. Y entonces vamos a descubrir por qué es que Dios nos llamó a arrepentirnos de toda obra de muerte. En otras palabras, a no apoyarnos en nosotros mismos. Y dentro de ese no apoyarnos es todo esto que como hombres pretendemos saber qué le pasa al hombre. Y he estado poniendo el ejemplo de la psicología, pero en realidad podemos aplicarlo a todas las ciencias que manejamos los seres humanos y que lo único que producen en nosotros es vanidad. Y es a lo que se refería el apóstol Pablo. Fui con temor y temblor. Y uno dirá, ¿por qué? Porque sé que estoy compartiendo algo de vida eterna. No es cualquier asunto, sí me interesa a la gente, se trata de su salvación, y por eso una decisión fue no persuadir a nadie con palabras de humana sabiduría, sino que la gente, su fe esté fundada en el poder de Dios, que conozcan a Dios, que sepan lo que Dios hace, y Dios hace milagros. Voy a hacerles una pregunta sobre un versículo que está en 2 de Corintios, en el capítulo 5, y el versículo 17, creo que algunos de ustedes ni siquiera lo necesitan buscar. ¿Ya lo leyeron, hermanos? 2 de Corintios 5, 17. Ahora ahí les va la pregunta. ¿Es cierto o no es cierto? Ay, sigo teniendo mis dudas, ¿no? ¿Es cierto o no es cierto, hermanos? ¿Lo creen o no lo creen? Todas las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Y esa es una obra de Dios. No es algo que yo tengo que ganarme, no es algo que yo tengo que andarlo buscando, ¿no? Que estamos ahí como en una especie de laberinto y que le decimos, ¿tú ya qué encontraste? Pues yo ya encontré fe para ser sano, pero todavía no encuentro fe para ser santo, ¿no? Y voy a seguir buscando en el laberinto. No existe eso, ¿no? A nosotros nos ha gustado, como yo he dicho, hacer hasta una fe departamental, o otros que dicen, es que Dios ha ido tratando con las áreas de mi vida. Ahorita tengo convertida la pierna izquierda y la mano derecha, pero todavía me faltan algunas áreas de mi vida. No hay tal, hermanos. O nacimos de nuevo o no nacimos de nuevo. Y que necesitamos crecer en todo, es cierto. Pero ya somos. Pero con todos estos engaños, todas estas doctrinas falsas, nos han distraído de la verdad y nos han llevado a confiar otra vez en lo que podemos hacer como hombres. Y esto sin duda trae problemas y muy serios a nosotros. Así de que, volviendo entonces a estos pasajes, allí en 1 de Corintios 2 y 3, por eso el apóstol Pablo está hablando de esa sabiduría de Dios, que es totalmente opuesta a la sabiduría de los hombres. Tan opuesta que dice que si los príncipes de este mundo hubieran tenido esa sabiduría de Dios, no habrían crucificado a nuestro Señor Jesucristo. Así de opuesto es el asunto. Y entonces dice otra cosa: la sabiduría de los hombres es insensatez para con Dios. Todo lo que el hombre propone en su sabiduría
es insensatez para con Dios. Y por eso los ejemplos que les ponía, sobre todo de la psicología, que es una ciencia que el mismo mundo ha dicho esto. El confesionario ha sido cambiado por el consultorio del psicólogo. Lo que antes la gente iba a un confesionario para hablar de sus pecados y escuchar una palabra, por lo menos de redención religiosa, ahora lo han cambiado por el consultorio del psicólogo, que también los exculpa. Mientras que allá les daban la absolución, acá los exculpan, o sea, les quitan toda culpa y les dicen, pues, ¿qué otra cosa podías hacer? ¿De qué otra forma podías comportarte si tú no eres más que producto del medio ambiente? Ahora se llama Ministerio de Consejería. Claro, pero con psicología pastoral. Obviamente. Y entonces, mis queridos hermanos, es de lo que Dios nos ha llamado a arrepentirnos. Y lo dice aquí, para que nuestra fe no esté basada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Y aquí voy a entrar ya a la segunda doctrina, fe en Dios. Cuando yo me arrepiento y dejo de confiar en el hombre, entonces empiezo a tener fe en Dios. Porque somos la circuncisión, los que no estamos confiando en la carne, sino en el Espíritu. Y entonces vamos a leer en Romanos, en el capítulo 10. Y vamos a leer a partir del versículo 11. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Ahora vean muy bien esta lista de preguntas. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Bien, si nosotros vemos esto como una especie de gráfica, vemos que la situación de nosotros como personas, era estar completamente alejados de Dios, de sus promesas, de su propósito, de su camino, ajenos a Él. ¿Qué hace el Señor? Él es quien inicia todas las cosas, se revela al hombre, le da el conocimiento de quién es Él, y toda esta experiencia la convierte en un mensaje y envía al hombre a compartir este mensaje con otros que no han oído. De tal manera que entonces podemos ver esto. ¿Cómo se puede invocar para ser salvo aquel de quien no se ha oído? No se puede. Necesitamos oír. Pero ¿cómo vamos a oír si no hay quien nos predique? Pero ¿cómo va a haber alguien que predique si no ha sido enviado? Así es de que
Por eso qué hermosos son los pies de los que anuncian el Evangelio de la paz. Y esto, insisto, empieza en Dios. ¿Pero de qué se trata? De oír. ¿De oír qué cosa? La palabra de Dios. Por eso, nosotros vemos que la fe viene por el oír. Al saber acerca de la buena voluntad de Dios, entonces nosotros podemos decidir otra vez, como se los decía hace un rato, si creemos, si recibimos la palabra o no. Vamos a Hechos capítulo 2. Voy a leer la parte final del mensaje del apóstol Pedro, que es a partir del versículo 36 en adelante. Sepa pues, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Esto era su conclusión. Y dice el versículo 37, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Ahora, mi pregunta es esta. ¿Qué pasó con aquellos 3,000 que fueron bautizados? ¿Qué es lo que pueden decir de ellos? ¿Qué sucedió con ellos? En razón de lo que estamos hablando, no tienen que irse por todo el universo a buscar respuestas. Leímos el capítulo 10 de Romanos. ¿Qué fue lo que pasó con ellos? Solo creyeron a la palabra que les estaba compartiendo en ese momento el apóstol Pedro. ¿Cómo sabemos que creyeron? Lo manifiestan por el hecho de el siguiente paso, el bautismo, pues creyeron y la manifestación ya estaba al bautizarse. Y así lo dice la palabra. Los que recibieron la palabra fueron bautizados. Es decir, vemos otra vez, en este caso a Pedro, siendo usado por Dios, tener un mensaje. Y él simplemente testifica qué está pasando con ellos y a causa de qué. Y entonces habla con la gente. La gente pudo haberse sentido hasta ofendida. Dice, ¿ustedes crucificaron nosotros? ¿Cuándo? ¿Cómo? Y les dijo algo todavía más fuerte. A este Jesús que ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Esto, uno dice, pero a ver, ¿en qué te basas? ¿Cómo es que dices una cosa como esta? Y él hubiera podido caer en la tentación de querer explicarlo. No tenemos nada que explicar. Testificamos. Y punto. La gente que abre su corazón, que quiere recibir la palabra, experimenta lo que es la obra de Dios. El que no experimenta nada. Y va a seguir cuestionando las cosas. Y entonces, por eso nosotros podemos ver con qué sencillez podemos caminar como Dios nos lo pide.
Y aquí vemos esto que estábamos leyendo en Romanos capítulo 10. La fe viene por el oír de la palabra de Dios. Oyeron la palabra de Dios, la recibieron, experimentaron un cambio y por eso se bautizaron. De otra manera, ni caso. Y quería también comentar que a veces nosotros tenemos prejuicios con el afán de que una persona venga a Cristo. Les tratamos de convencer y volvemos a las palabras que habla Pablo, no con palabras persuasivas, sino con sencillez. Y aquí les ponía yo un pequeño ejemplo de, hay algunas ocasiones que he hablado con algunas familias, y incluso en esta semana, el día de ayer, parece que platicaba con alguien y me decía, háblanos por favor de la palabra, y empecé a platicar, pero en cuanto vi que estaban distraídos dije, oye, claro, pero porque no están dispuestos. O sea, y a veces nosotros con el afán de que a fuerza vengan, queremos buscar argumentos, queremos explicárselos, queremos tantas cosas, cuando que esa gente a lo mejor ni dice, ¡ay, cómo no se va! ¡Ay, híjole, ya me molesta! Pero cuando están como estas personas que habla aquí la Escritura, estos 3,000, esos estaban dispuestos. Y pues con todo ello, y por eso muestra que ellos aceptaron la palabra y luego me bautizo. Hubo resultados. Sí, porque claro, quiero que sigan leyendo conmigo. Ya versículo 42. Y esta palabra con la que empieza, no la conjunción copulativa, la I, sino la que sigue, dice, y perseveraban. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Eso era el testimonio de que la gente había creído y que además estaban experimentando algo real en su vida, porque de otra manera ni les hubiera interesado tener comunión con los demás. Tal vez uno podría aceptar que fueran alguna enseñanza solo para llenarse la cabeza de conceptos, pero no eran conceptos sino vida, que por eso tuvieron comunión unos con otros y podían participar con entendimiento de la cena del Señor, o sea, el partimiento del pan y las oraciones. Les importaba mantener su relación con Dios. La prueba de ello es que dice, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Esto habla de lo real que había sido la experiencia de esta gente, de que sí habían creído. Por eso yo lo he aprendido, hace mucho tiempo que gracias a Dios lo aprendí y empecé a practicarlo. Cuando empecé a desempeñarme como alguien que colaboraba en la iglesia, aprendí de los que ya estaban, y así se anunciaba en el directorio de la iglesia, domingo en la noche, culto de evangelismo, ¿no? Y entonces se había vuelto a una práctica común, y según esto el domingo en la noche había que predicar de salvación por la gente que pudiera llegar. Y una vez que se terminaba ese mensaje, ¿y cuántos en esta noche quieren recibir a Jesús, no? Y ahí estaba el predicador, porque se había hecho costumbre, ¿verdad?, llamando a ver quiénes querían pasar. Y ya algunos hermanos que les daba pena que el pobre hombre estaba pide y pide a ver una respuesta y que nadie pasaba, pues ya pasaban para que se viera movimiento, ¿no?
y cosas así, pero realmente era algo vano. Por otro lado, el pedirle a la gente, cuando ya se hacía una campaña y se invitaba a gente nueva, y después de haber hablado la palabra, los primeros incrédulos eran de parte de los que predicábamos, ¿no? Porque, ¿y cuántos en esta noche reconocen que necesitan al Señor? A ver, levanten su mano. Y ahí estaba alguna gente que, pues, después de haber escuchado, consideraban que sí. No dudo que algunos sobre los que el Espíritu Santo ya estaba obrando, pero pónganse en pie, y ahí se ponían en pie. Ahora vengan al frente, ¿no? Ahí venían al frente. Y ahora hagan esta oración. Y ahí estaba la gente haciendo la oración y nosotros ya contando así rápido para nuestras estadísticas de cuántos habían entregado su vida al Señor. Y después de esos que habían entregado su vida al Señor, tal vez veíamos a 2, 3 y algunas veces difícilmente perseverando. ¿Qué es lo que uno termina descubriendo? Que no recibieron la palabra, no creyeron, sino más bien motivados por una serie de elementos. Me acuerdo mucho de algo que me tocó ver, de una mujer que estaba diciéndole al muchacho, no sé qué tipo de parentesco había entre ellos: ándale, es tu momento. ¿O qué? ¿No le quieres entregar tu vida al Señor? Ándale, aprovecha. Y ya, pues el otro entonces ya levantó la mano, y como ya había levantado la mano, ya se puso en pie, ya pasó al frente, ya hizo lo que dijeron, pero en realidad no hubo nada. Bueno, cuando empecé, por la gracia de Dios, a prestarle atención al mensaje, sé que Dios me llevó a recapacitar sobre varias cosas, y empecé a descubrir que Jesús nunca le pedía a la gente que levantara la mano, ni que pasara al frente, ni nada de eso. Él predicaba, y así de directo como lo hemos hablado, y la gente solamente tenía 2 opciones: creer o no creer, y los que creían lo seguían. Y entonces dije, pues eso es lo que se tiene que hacer, y además predicar la palabra de Dios. No que de repente con tanta homilética y hermenéutica y apologética empezamos ahí a meterle pues una anécdota para que se vea así, y compraba uno hasta su libro de anecdotario, ¿no? Ahí para sacar algunas que sirvieran con el tema, y una frase de impacto, ¿no? Una frase de impacto, ¿no? Que se repita estratégicamente en el mensaje para que la gente vaya siendo motivada. Pues todo eso es de hombres, está basado en la capacidad del hombre, en lo que es el esfuerzo del hombre, el conocimiento del hombre, y entonces por eso producimos hombres y no santos, ¿no? Y entonces la gente cree que lo que le hace falta para poder servir a Dios es que hay que ir al seminario o al instituto bíblico para poder aprender esas materias, ¿no? Y esas materias son tan materiales que nos hacen materialistas, ¿no? Y entonces, por eso nuestros libreros se llenan pronto de libros de teología y de exegética, ¿no? Y queremos algo de hermenéutica, y en fin, cosas que nos permitan aprender más sobre divinidades y religiones comparadas y doctrinas comparadas y todo, y creemos que ya tenemos los grandes elementos. Y lo platicaba un hermano y fue una experiencia muy buena. Después de haber estado en el seminario, lo envían a su primera tarea, su misión, en el estado de Guerrero. Y cuando él llega ahí, además cargando una maleta con varios de sus libros para que le ayudaran a su trabajo, pues lo único que sucedió fue que los hermanos ni siquiera hablaban español, hablaban dialecto. Así de que ninguno de sus libritos les sirvió, y cuando pues él que pensaba que cuando llegara y que les explicaba
que el hebreo y que el griego. No, pues tenía que explicarles el español porque ni el español entendían. Y entonces, de veras es tan maravilloso prestarle atención al Señor y ver que Él nos llamó a creerle y que creyéndole comunicáramos esa fe, habláramos de esa palabra y que con toda sencillez lo hiciéramos saber a la gente. El que quisiera recibir la palabra iba a experimentar por la obra de Dios un cambio, una transformación, no más. A diferencia de cómo se empezó a manejar en muchos lugares, porque decía, ¿no estás sintiendo como un calorcito que te invade? No, y en estos días, sí, y hasta en la noche, ¿no? O sea, y sin dejarnos descansar. Pero así, y empezaban a manejar sensaciones, ¿no? Y empezaba a manipularse a la gente. Dejó de ser real el Evangelio, se convirtió en algo etéreo, vago, impreciso, y por eso nos perdimos del Señor. En cambio yo le creo, dice la palabra, así dice. El otro día con un discípulo de un servidor que ha estado escudriñando la Escritura, pues siempre que nos vemos tiene algunas preguntas de cosas que le han causado cierta inquietud. Y entonces llegó y me dice, ¿y aquí por qué dice esto? ¿Por qué Dios dijo esto? Le dije, porque quiso. Entonces ya se quedó así. Dije, ¿qué quieres que te explique? Que él también estaba presionado por el medio ambiente o la necesidad. Le dije, por favor, si Dios dijo, así es. Punto. Y esto o lo crees o no lo crees. Y así es, hermanos. Le creemos, dijo Jesús a Marta y a María, si crees, verás la gloria de Dios. Si no crees, pues no la verás, ¿no? Así de sencillo. Muy bien, hermanos. Vamos a dejar nuestro estudio aquí el día de hoy. No sé si tienen preguntas sobre lo que hemos hablado este día, con toda libertad. Y todavía, por eso es tan importante la fe, porque aún la misma palabra nos dice que sin fe es imposible agradarle a Dios. Absolutamente. O sea que es la importancia de la fe, es importantísimo creerle a nuestro Dios. Pero sí quiero insistir sobre lo que es el punto de esta noche sobre este tema. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Porque tristemente muchos han estado escuchando al hombre y confiando en lo que el hombre les ha dicho. Y por eso creen que su mal carácter se debe al demonio del mal carácter y que su manía de llevarse recuerdos de todas partes, ¿verdad?, que en el Código Penal de la Ciudad de México se llama robo, ellos creen que es un demonio de cleptomanía, ¿no? Y entonces en realidad lo que hay que hacer es arrepentirse del pecado y apartarse de la práctica del mismo. Por eso la fe viene del oír la palabra de Dios. Amén. Muy bien. ¿Alguna pregunta, hermanos? ¿Algo que quisieran comentar sobre lo que hemos hablado hoy? Algo que viene a mi mente es que cuando yo era pequeña, había una vecina muy mala, ¿no? Y en una ocasión me dijo muchas maldiciones a mi vida. Y yo era muy pequeña, yo se las creí y me decía, te acontezca esto y ojalá el día que yo te vea y te voy a ver así y asá. Y mi mamá no estaba, no había nadie, ella se aprovechaba en decirme de cosas. Y entonces yo lloraba mucho, yo decía, ¿por qué es tan mala y por qué hace eso? Y mucho tiempo, aún de niña, creciendo, como que traía ese pensamiento, y cada que me acordaba de lo que me había hecho me daba más temor y hacer las cosas.
Y el día que yo conocí a Cristo Jesús y Él me aceptó a mí, y entendí yo que no es así, o sea, y conforme a lo que ahorita estamos viendo, yo creí y Él me hizo libre de todas esas cosas. Así es. Y claro, a muchos les cae el peso porque le dan lugar al enemigo, no porque eso realmente exista como tal. Muy bien. ¿Ninguna otra pregunta o comentario? A ver, Carlos, para no dejar sola a su mujercita, dice. Bueno, ahorita ya pasamos al tema de la fe. De la fe. Y no sé si pudiera retroceder un poquito sobre las obras de muerte. Más que comentario, no sé, es una duda o algo, analizando en todo lo que hemos estado viendo. Es cierto que en un principio, cuando Dios llega a nuestra vida, no hay una serie de reglas. Y meditando yo en todo eso, como que me ponía a hacer ¿qué será? Un análisis. ¿En dónde perdí yo eso? Porque sin darme cuenta a lo mejor estaba ahí, y no reconocerlo a lo mejor sería necio de parte mía, en que en un principio Dios nos hace libres, y después de que pasa el tiempo hemos llegado a esos puntos de que tengo que hacer esto y tengo que hacer esto, y tristemente se vuelve, y meditando en todo eso, yo decía, bueno, pero ahora, ¿para dónde? ¿Cómo regresar a eso? O sea, no encuentro aquel camino que en algún día tuve, y que por toda la influencia, a lo mejor no le echo la culpa ni a lo mejor ni al pastor ni a nada, porque yo mismo a lo mejor me fui formando una tradición de algo que en un principio fue algo real. ¿Cómo volver verdaderamente nuevamente a aquello, ¿no? Cuando sucedió aquel primer momento y que Dios no nos pidió nada, porque no se trata solamente de, bueno, yo lo veía en mí, de escucharlo y que se quede en una bonita enseñanza, sino de volver a la senda a donde Dios nos quiere llevar verdaderamente. Esto que está planteando Carlos es parte del mensaje del apóstol Pablo a los creyentes en Galacia, y en el capítulo 4, en el versículo 15 dice: ¿dónde pues está esa satisfacción que experimentaban? Porque la había en el principio. Y entonces él mismo dice: porque les doy testimonio de que si hubieran podido, se hubieran sacado sus propios ojos para dármelos. Hablando de ese amor, de esa sencillez, de esa entrega, de esa vida que había en ellos, ¿no? Y él les hace otra pregunta: ¿me he hecho pues su enemigo por decirles la verdad? Y viene un punto que creo que es muy importante, hablando de quienes pueden influir o presionarnos todavía para que no caminemos en esa libertad que platicaba con la hermana. Porque nos metimos en moldes, ¿no? Y lo más interesante en esto es cómo nos vemos a nosotros mismos en la práctica de estos moldes. Si yo acepté, y solamente estoy poniendo un ejemplo, que un cristiano debe orar por la mañana, y yo lo hago, qué buen cristiano soy, ¿no? Pero si no lo hago, qué horror, y además qué mal ando. Lo que estoy perdiendo de vista es que le estoy dando valor a una obra mía, algo que yo hago, como si eso es lo que trajera bendición o maldición sobre mi vida. Y Dios no lo dice así, pero nosotros así lo hemos propuesto. También, si leí la Biblia, porque un cristiano debe leer la Biblia,
pues me siento bien. Hasta siento que Dios ya tiene compromiso conmigo porque ya hice lo que debía. Y entonces me tiene que ir bien en mis términos, ¿no? Pero si no hago eso, si no leo la Biblia, entonces llego al punto de sentir como que fallé, y seguramente en cuanto me descuide, Dios me va a sorprender y a lo mejor hasta un mal rayo me va a partir, ¿no? Y llegamos a tener una serie de sensaciones, y si algo nos sale mal, decimos, no, claro, pues tenía que ser, no hice lo que debía, Dios me está castigando. Y no que Dios no castigue, claro que castiga, y lo hace muy bien, y por eso hay muy buen fruto. Pero nosotros estamos ya interpretando los hechos de acuerdo a cómo nosotros hemos establecido esta ley. Y esto es lo que nos lleva a sentirnos libres o condenados, ¿no? Bueno, y entonces lo que el apóstol Pablo dice en el versículo 19 dice: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Y uno diría, ¿por qué? Bueno, el apóstol Pablo lo explica. Dice que todos los que queremos justificarnos por las obras de la ley, lo dice de esta manera, versículo 7 del 5, vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Pero sobre todo lo que dice en el versículo 4, de Cristo se desligaron los que por la ley se justifican, de la gracia han caído. Y esa es la verdad. O sea, ¿qué es lo que tenemos que reconocer? ¿Por qué está esto escrito? Que yo ya en mi manera de vivir, en mi forma de desenvolverme delante de Dios, ya no es en la gracia, no es confiando en la buena voluntad de Dios para conmigo, sino que cambié eso para confiar en mis obras, en que me porto bien, en que oro en la mañana y leo la Biblia, y que entono 2 o 3 cantos, ¿no? Que diezmo, como algunos al estilo del fariseo, ¿no? Ayuno, y entonces estoy confiando en mis obras. Esto es algo que yo puedo darme cuenta, es decir, cuál es mi actitud frente a las cosas que realizo, y hasta dónde, si no la realizo, me siento culpable, ¿no? Me siento mal, y casi ni me atrevo a pedirle a Dios ciertas cosas porque hoy me porté mal. Entonces, como me porté mal, no tengo derecho. Eso es un síntoma, es un aviso, es una señal de que en realidad estoy tratando de justificarme por mi propio hacer y no por la gracia de Dios, ¿no? Entonces, ¿cómo volver? Por arrepentimiento. Necesita uno arrepentirse y volverse al Señor, y entonces agradecerle que podemos leer la palabra y hablar con Él todo el tiempo, y dejar de hacerlo en ese marco religioso. Había gratitud, era una bendición pasar, pero después tristemente se convirtió en algo de que, híjole, ahora no lo hice. Sí. Híjole, y entonces ahí es donde a veces uno dice, bueno, ¿en dónde perdí eso, no? Bueno, y si además escuchamos mensajes de personas que sí lo dicen, ¿no? Hermanos, ¿cómo pueden ustedes decirse cristianos y no oran? Si yo no oro, no dejo de ser cristiano. Es probable que va a haber una repercusión en mi forma de vivir.
pero no dejo de ser hijo de Dios. Me estoy portando mal como tal, pero no dejo de ser hijo de Dios. Pero hay esa presión, ¿no? O sea, ha habido quienes lo manejan así. Y si ustedes no leen la Biblia, por eso están estériles y que no pueden crecer en la fe. Yo puedo decirles que hay una bendición en considerar, escudriñar la palabra, pero lo que nos alimenta es creer la palabra de Dios, no leerla. Hay mucha gente que la lee, luego ya ni se acuerda de lo que leyó, o sea, de qué le sirvió. Entonces, por eso, hablando de, como dice un canto, como una petición a Dios, muéstrame en qué momento perdí mi primer amor, ¿no? En qué momento perdí esa sencillez. Y sobre todo, también lo descubrimos en la manera de tratar a los demás, de cómo los vemos, cómo los valoramos. Todo eso nos sirve. ¿Y a qué nos llama el Señor? A arrepentirnos de volvernos peor que los fariseos, porque hemos conocido la gracia de Dios. ¿Y hacer qué? Agradecerle su amor, su paciencia, y que a pesar de nuestra religiosidad, Él ha tenido paciencia con nosotros. Solo quería pues ver la posibilidad de que posteriormente pudiéramos ahondar un poquito más en la gracia, entenderla un poquito más. Sí, ya llegamos a la fe. Ajá. Bueno, vaya, si lo pudiéramos ver, porque sí, van se habló de las obras muertas y juntamente con la gracia, pero porque realmente creo la mayoría sabemos cómo, porque lo hemos y ya lo comentamos, vivimos bajo la gracia, pero no más he dicho. Así es. Porque realmente lo que vivimos es toda una, bueno, en ocasiones, gracias a Dios, sí, que Dios está permitiendo, creo yo, que en este lugar la gente que venga con el deseo, el pensamiento de que Dios haga algo, yo creo que está siendo libre, o digo está siendo libre en el sentido general, pero el que está dispuesto ya Dios lo ha hecho libre. Y lo decía yo porque se nos hace utópico la gracia, hablar de la gracia, una utopía. No lo vemos así como a lo mejor hasta subjetivo, no sé, algo que ni siquiera a veces nos explicamos nosotros mismos, aunque ya se habló en las obras muertas, ya se habló bastante de la gracia. Sí, pero ahora vamos a hablar de la fe. ¿Qué creer? ¿Qué es lo que tenemos que creer? A diferencia de lo que nos han dado para creer. Por ejemplo, recordando, ahorita la hermana me decía, decía, hermano, es que nosotros, por ejemplo, si nosotros no diezmábamos, no nos daban Santa Cena. Si nosotros no íbamos 3 veces, ¿no? 4, ¿cuántas veces al culto? No nos daban Santa Cena. Eran todos unos fariseos. Y todavía les ponían ciertas reglas para ser merecedores y bueno, y lo más interesante será saber, y si no participaban de la Santa Cena, ¿qué? Si los estaban condenando. Es que si no participas de la Santa Cena, ¿qué les decían? Si hubieran 3 Santas Cenas que no se participaban, estábamos fuera de nuestro lugar como miembros. No, como decían, dice, nos excomulgaban, ¿no? Por decirlo así, ya quedaban excomulgadas de la iglesia. Ajá, exactamente. Si no diezmábamos, si no ofrendábamos y si no estábamos constantes en las oraciones, en los ayunos, etcétera. Era por gracia. Y ese es lo paradójico, porque según anuncian la gracia, pero no la conocen. No la conocen, exactamente. Viven lo contrario a la gracia. Así es. Es todo, hermano. Muy bien. Pues entonces demos gracias al Señor. Padre bendito, te damos muchas gracias
porque nos has dado este tiempo esta noche, porque hemos podido estar aquí reunidos en tu nombre, porque tú abriste las puertas para que juntos pudiéramos escudriñar tu palabra y hablar de todo esto que ha venido a ser una inquietud fuerte en medio de tu pueblo, sobre todo, Señor, en algo que tú conoces mejor que nosotros, de cómo se ha pervertido tu palabra y se ha enseñado un diferente evangelio. Y Dios, venimos a ti en ese ruego de que tú nos guíes y que nos afirmes en tu verdad, de tal manera que podamos desechar toda mentira, toda tradición y mandamiento de hombres, y podamos caminar en esa plenitud de tu Espíritu, en esa verdad que nos da libertad, y que podamos satisfacer tu corazón y agradarte a ti en todas las cosas, por hacerlo todo por amor de tu nombre, por amor de ti mismo, con gratitud, en reconocimiento de que tú eres nuestro Dios y Señor, y que entonces nuestra vida sea conforme a tu deseo, conforme a tu perfecta voluntad, y cumpla tu propósito. Y Dios, que cada uno de nosotros podamos, por tu gracia, no solamente ser bendecidos y firmes y constantes, sino una provocación para otros, a fin de que te conozcan, crean en ti y puedan descubrir lo que realmente es el reino de los cielos. Te lo pedimos en el precioso nombre de Jesús. Amén.